Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo la serie Unbreakable X-Men del 2025 con guión de Gail Simone y arte de Lucas Werneck. Espero que les guste. La historia comienza en la Age of Revelation, la era de revelación, 10 años en el futuro, en Seattle, Washington. Frente a una estatua de Captain America, un grupo de viejos conocidos se congrega. Primero vemos a Natasha Romanoff, ahora con la piel azul, y a Clint Barton, con el saco rasgado. También vemos a Vision, a Shang-Chi, ahora con la piel de color gris, y a Scott Lang, con una gran joroba sobre su espalda. Uno de ellos se dirige a la memoria de Steve, y le cuenta que los Avengers aún siguen luchando por su sueño. A pesar de las décadas difíciles, ellos aún conservan su esencia. Cannonball y Danny Moonstar van delante de todos. Danny agrega que les tomó a ambos bastante trabajo reunir al equipo, pero el mundo necesita a los Avengers. El grupo se dirige al recién inaugurado Memorial Steve Rogers, un espacio dedicado al legado de Captain America. Al ser recibidos, Danny comenta que es un honor para ellos, no solo para rendir homenaje a un líder inspirador, pero también a sus amigos, familia y a los muchos inocentes que perdieron en el camino hacia el ex-virus. Clint se detiene ante la pared. Ahí apreciamos que ahora tiene 6 brazos, producto de la mutación. Reconoce varios nombres: Dick, Amy, Tito, sus viejos vecinos. Recuerda con orgullo cómo se enfrentaron a la Tracksuit Mafia. La emoción lo supera, y Natasha le pone una mano en el hombro, recordándole que los hicieron Avengers honorarios. Cannonball lo anima a dejar salir las lágrimas, ya que ese es el lugar para hacerlo. También vemos los nombres de Sharon Carter, Kate Bishop, la segunda Hawkeye, Eli Bradley, Patriot, Aaron Fisher, el Captain America de los ferrocarriles, y Edwin Jarvis, el mayordomo de los Avengers. Mientras tanto, Scott se arrodilla ante la sección donde están inscritos los nombres de Janet Van Dyne, la Wasp original, y Cassandra Lang, su hija. Con la voz quebrada, susurra que su hija lo hizo sentirse orgulloso. Vision intenta consolarlo, diciéndole que con tantos planos del más allá, seguramente ella le sonríe desde alguno, devolviéndole el mismo sentimiento. Pero el momento se interrumpe cuando alguien les grita que tienen sangre en sus manos. Que el virus sigue propagándose desde las Mutant Lands, las tierras mutantes, cobrando cientos de vidas. Su rabia se dirige a los héroes, exigiendo respuestas. Vision intenta calmar la situación, explicando que la epidemia está fuera de las capacidades de su equipo, que se necesita cooperación entre líderes y científicos para contenerla. Pero sus palabras solo encienden más la furia de la multitud. Lo acusan de dar excusas y de estar del lado equivocado. Un hombre lo señala con odio, gritando que el dictador mutante Revelation debe de disfrutar viendo morir a los humanos hasta la extinción, y que ellos, los X-Vengers, no son mejores que los soldados del enemigo. Clint le responde con furia, exigiendo que pronuncie bien su nombre. Los Avengers siempre han salvado al mundo. Pero el hombre lo interrumpe, acusándolos de ser parte de la propaganda mutante de Revelation. En eso, Danny interviene, golpeando el escudo contra el suelo. Y pide orden, recordando que ese lugar representa el legado de Captain America, y que él jamás habría querido verlos divididos. Uno de los presentes la enfrenta, cuestionando su derecho a portar el escudo. Ella sostiene la mirada con serenidad. No es la primera vez que escucha esas palabras. Recuerda su pasado, aquel día en Washington, cuando estuvo junto a Steve Rogers en sus últimos momentos. Él, herido y al borde de la muerte, le confió su escudo y le pidió que siguiera luchando, sin importar la oposición del mundo. Le aseguró que, con el tiempo, todos entenderían. De vuelta al presente, Danny agrega que ella juró mantener viva esa promesa hasta el final de sus días. Les recuerda que el mundo cambia constantemente, y ellos también. Acepta que son mutantes, pero insiste en que eso no los detiene de cumplir su deber como guardianes del planeta. Asegura que han demostrado su valor una y otra vez, incluso frente a las amenazas que provienen de los territorios controlados por Revelation. Les promete protección incondicional y pide respeto por los caídos que fueron a honrar. Las palabras no bastan para calmar a la multitud. Algunos gritan que ella no es Captain America, otros los acusan de mentir y de no representar a los verdaderos Avengers. En medio del caos, Vision se detiene y analiza el aire. Detecta una anomalía.
De inmediato, confirma que hay una brecha atmosférica y que están a punto de ser invadidos. Desde el espacio, una flota del Kree Empire, el Imperio Kree, se aproxima a la Tierra. Las naves avanzan sin encontrar defensa alguna. En el interior de la nave principal, Lord John the Accuser confirma que la información era cierta. El planeta está distraído con sus propios problemas y sus héroes más poderosos están debilitados. Ordena comenzar la anexión del mundo, mientras sus soldados vitorean en nombre del Imperio. Poco después, el Avengers Quinjet viaja rumbo a interceptarlos. Clint Barton lamenta no haberse quedado para ver al presidente, y Danny contesta que si desempolvara sus viejas alas, Sam Wilson no tendría que lidiar con los retrasos de vuelo del Air Force One. Sí, Sam es el presidente de los Estados Unidos. Shang-Chi le dice a Danny que Steve estaría orgulloso de sus palabras en el memorial. Ella le agradece, aunque confiesa que se siente cansada de tener que demostrar su valor una y otra vez. Clint Barton analiza la trayectoria de las naves enemigas y nota que se dirigen hacia los territorios de Revelation. Considera que esa zona debería estar bajo la vigilancia de los Seraphim, no de ellos. Sam responde con determinación. Ellos son los Avengers, y la Tierra entera es su responsabilidad. Shang-Chi toma la palabra y da la clásica orden. Avengers, assemble. Mientras tanto, en Filadelfia, Pensilvania, en los Revelation Territories, los territorios de revelación, las naves Kree destruyen todo desde el cielo. La invasión ha comenzado. Los Avengers entran en combate contra la flota Kree. Cannonball se lanza al frente con una explosión de energía, rompiendo la formación enemiga, y le pide a Vision que lo siga de cerca para abrir más brechas en las naves de guerra. Vision responde que está completamente sincronizado con la tecnología del Technarch y continúa destruyendo las naves que se interponen en su camino. Desde el puente de mando, Lord John the Accuser observa cómo las defensas de su ejército son atacadas. Reconoce que subestimó a los defensores del planeta y ordena a sus pilotos que derriben a los intrusos. Las naves Kree contraatacan con fuego masivo, pero son inmediatamente golpeadas por una mano gigantesca. Variable Man, el nuevo nombre de Scott, entra en acción y aplasta las tropas Kree como si fueran insectos. En el aire, el Quinjet de los Avengers se aproxima a la nave enemiga. Clint agradece a su equipo por las distracciones y se prepara para la siguiente fase del ataque, mientras Shang-Chi, Danny y Natasha se alistan para la incursión. El plan es claro: abordar la nave Kree y eliminar las defensas internas. Cannonball abre un agujero en la nave. Dentro, los soldados Kree se preparan para recibirlos. Danny lidera la entrada y el grupo irrumpe. La batalla continúa, ahora cuerpo a cuerpo. Dentro de la nave Kree, Danny avanza con el escudo al frente, mientras Natasha se dispone a desactivar el sistema de seguridad. Los disparos la atraviesan, pero no le hacen nada. Shang-Chi recibe los disparos también, pero no se inmuta. ¿Cuáles serán sus poderes mutantes? Entre el caos, Danny reflexiona sobre el peso del legado que lleva. Se pregunta si Captain America le confió esa responsabilidad por convicción, o simplemente porque no había nadie más. En su memoria, revive su último encuentro con Steve Rogers. Lo recuerda herido, pidiéndole que no abandone el sueño por el que todos pelearon, que siga luchando por el bien común. Danny recuerda lo que pensó esa vez. Steve sabía que ambos buscaban lo mismo. Recobra el impulso y redobla el ataque, derribando a los soldados enemigos con el escudo, al estilo de Steve, pero utiliza sus poderes para cargarlo de energía. Luego le indica a Natasha que avance, mientras piensa que, en un mundo más dividido que nunca, desearía que Steve pudiera verlos mantener vivo el espíritu de lo que representaba. Danny nos cuenta lo que ocurrió con los demás. Tras los efectos del X-Virus, Scott logró controlar su tamaño de forma fragmentada, pudiendo crecer o encogerse a voluntad, e incluso alterar su densidad hasta volverse impenetrable. Pero no pudo revertir su anormalidad física. Su apariencia deformada sigue siendo una herida abierta que aún intenta aceptar. Natasha Romanoff también cambió. Danny recuerda el momento en que la encontró, cuando su cuerpo apenas era una masa líquida que aún podía hablar. Pero ahí la vemos, utilizando sus viejas habilidades de combate, junto con las nuevas, en el campo de batalla. Danny agrega que Natasha pensó que todo su entrenamiento se había ido por el drenaje, y se disculpa por el juego de palabras, ya que vemos a Natasha, en su forma líquida, ingresando en el sistema de ventilación de la nave. Danny le enseñó a mantenerlo todo bajo control,
Luego nos cuenta sobre Shang-Chi. Ella había escuchado historias sobre él. Un hombre de precisión, pero desde el ex-virus, todo lo que toca se rompe como vidrio. Tuvo que volver a aprender autocontrol, cada minuto que está despierto, y aprender también cuando puede desatar su furia. Dani cuenta también que Vision ha sido su luz guía desde que Cannonball y ella reunieron las piezas. Posee un vasto conocimiento de la historia del equipo. Luego fue consumido por un crecimiento del Technarch en los territorios. Está conectado con toda actividad donde el Technarch se expande, pero a veces es demasiado ruido para que lo procese. Su hija, Viv, no tuvo la misma suerte de sobrevivir a la fusión, y desde entonces, él ha reprimido sus emociones. Aún guarda la esperanza de que algún día le deje ayudarlo. Finalmente, nos habla sobre Hawkeye mientras lo vemos en acción. Deja la nave en modo automático y le informa a Variable Man que varias naves estarán cayendo sin control. Vision las derribó con una sobrecarga EMP, provocando una oleada electromagnética que desestabilizó sus sistemas. Variable Man responde que se encargará del problema, pero que solo tiene 2 manos. Hawkeye, ahora con múltiples brazos generados por los efectos del X-Virus, destruye una de las naves con un disparo certero, y le dice a Scott que ahora tiene una cosa menos de la que preocuparse. Lo que Dani comenta sobre él es simple. Él sigue siendo Hawkeye, pero con más manos. En el puente de mando de la nave Kree, Lord John the Accuser se enfrenta a Dani y Natasha, y les promete arrasar el planeta entero, decidido a no dejar nada que los Avengers puedan proteger. Natasha esquiva su ataque. Dani también lo hace, mientras piensa en el peso del legado que heredó de Steve. Pero antes de que John pueda continuar atacándolas, una voz lo llama. Cuando voltea, ve a la Supreme Intelligence, la inteligencia suprema del Imperio Kree, reprochándole por haber fallado en su conquista. La entidad lo acusa de debilidad, asegurando que este planeta primitivo fue demasiado para él. John, confundido, intenta comprender lo que sucede, mientras ve cómo la Supreme Intelligence se acerca a él, con las fauces abiertas. Dani le revela que solo es una distracción mental, para mantenerlo ocupado y distraído, mientras le arroja su escudo cargado psiónicamente, derribándolo. Con el enemigo neutralizado, Natasha confirma que los sistemas de navegación están completamente destruidos, y que van directo hacia una colisión. Dani se comunica con Variable Man, le indica que se prepare para una recogida de emergencia. El impacto se aproxima, y Cannonball se lanza para ayudar. Scott utiliza su tamaño gigantesco para sostener la estructura, deteniendo su caída en el último momento. Dani respira aliviada. Sabe que la forma en que operan puede ser desordenada, pero también efectiva. Piensa en Steve, y siente que, a pesar de los tiempos difíciles, están haciendo lo mejor con lo que tienen. Minutos después de la batalla, Filadelfia comienza a calmarse. Variable Man levanta los restos de la nave Kree, mientras los civiles ayudan con la limpieza. El humo cubre el horizonte, pero la amenaza ha sido contenida. Desde lo alto, Revelation hace un cameo, observándolo todo, sin hacer nada. Vision intenta estabilizarse de la sobrecarga en su sistema que compara con una migraña insoportable. A su lado, Shang-Chi y Hawkeye arrastran el cuerpo de Lord John the Accuser. Shang-Chi le pregunta a Clint si cree que los Seraphim sabrán qué hacer con él. La respuesta no tarda en llegar. El grupo dorado de los Seraphim aparece frente a ellos. Sunspot, Boom Boom, Thunderbird, Rockslide y Random. Ambos grupos se miran unos a otros, luego de haber derrotado, cada uno por su lado, a los invasores Kree. Bobby Da Costa se acerca a Sam con una sonrisa. Los felicita por el trabajo bien hecho y, abrazándolo, le ofrece nuevamente unirse oficialmente a su equipo. Sam sonríe, pero su respuesta sigue siendo la misma. No. El ambiente se relaja mientras los héroes se coordinan con los Seraphim. Hawkeye entrega al derrotado John the Accuser y sugiere que lo trasladen. Bobby contesta que Thunderbird y Random se lo llevarán bajo custodia. Shang-Chi anuncia que irá a ayudar a Scott con la limpieza. Vision decide acompañarlo, pero algo cambia. Una vibración profunda recorre el suelo, seguida de un destello rojo que sale del cuerpo de Scott. Intenta pedir ayuda, pero su voz se pierde entre el ruido. Vision y Shang-Chi se detienen en seco al verlo. El cuerpo de Scott Lang se distorsiona en medio del campo de batalla, envuelto por una masa roja de energía y metal vivo. Vision analiza la situación y detecta que dentro de la estructura hay 6 civiles mutantes atrapados junto a Scott. Esa variante del Technarch evolucionó de la sobrecarga en la Tierra.
Shang-Chi intenta avanzar para romper el caparazón desde afuera, pero Vision lo detiene. El contacto directo es peligroso, el organismo es infeccioso y se propaga al contacto. Los gritos de Scott retumban mientras su cuerpo se fusiona con el material tecno-orgánico. La textura del Technarch se adhiere a su piel, cambiando su estructura molecular. Desde el aire, Vision explica que la sustancia ya está alterando su ADN, acelerando su mutación de manera incontrolable. Danny pide respuestas. Vision confirma que no proviene de las naves Kree, es una variante local, algo que evolucionó dentro de los Revelation Territories. Hawkeye, por su parte, prepara una flecha especial, apuntando con precisión hacia el núcleo del organismo. Hawkeye dispara una flecha criogénica que impacta en Scott. El estallido de energía helada detiene momentáneamente su expansión, envolviendo parte de la masa en una capa de hielo. Clint informa que eso debería mantenerlos quietos y pregunta qué demonios está pasando allí. Shang-Chi, enfurecido, exige respuestas a los Seraphim, convencido de que saben más de lo que admiten. Ellos lo niegan, asegurando que no tienen conexión con lo que está ocurriendo. A unos pasos, Danny se dirige a Revelation, quien sigue haciendo su cameo a la distancia. Pero antes de que pueda hacer algo más, se vuelve a escuchar la voz de Scott. Su carne y metal se funden en una forma inhumana, como un Terminator, mientras les dice a todos que cree que ha llegado a su fin. Danny intenta calmarlo, pero Scott continúa. Él solo quiere estar con su hija fallecida. Eso es lo último que dice, o al menos lo último que se le entiende. Finalmente, mientras Danny exclama que, sea lo que sea eso, ningún mutante estará a salvo, se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa en el distrito Bellwether, Filadelfia, dentro de los territorios de Revelation. Los X-Vengers y los Seraphins de Revelation están reunidos de pie frente a una fila de cuerpos cadáveres. Detrás de ellos se ve el cuerpo inerte de lo que hasta hace poco fue Scott Lang. Vision, en el aire, explica que no hay mucho que examinar. No ha encontrado nada distinto que pueda aislar a este nuevo virus del ambiente. Agrega que cada partícula de este tumor de tecnovirus se disipó y que puede tratarse de una forma evolucionada del X-Virus. Se estaba transmitiendo por contacto directo hasta que absorbió a Scott y las demás víctimas, amplificando sus genes X antes de romperlos. Hawkeye, indignado, afirma que Scott se merece un funeral apropiado, que todos ellos se lo merecen. Vision añade que, sin importar su tamaño, Scott Lang fue un gran Avenger hasta el final, y desea que encuentre la paz junto con su hija Casey. Sus vidas serán honradas y vengadas, exclama Moonstar. Ya sea un accidente extraño o una trampa, eso no puede volver a ocurrir. Añade que investigarán para obtener respuestas, y le pide a Vision que analice el crecimiento excesivo cercano y busque anomalías. Vision le informa que no hay ninguna y que todas las lecturas son relativamente normales. Sunspot le dice a Natasha que nunca ha ocurrido algo así antes. Ella le pregunta, con sarcasmo, si está seguro de eso. Boom Boom interviene, preguntándole si piensa que los Seraphim están guardando algún secreto. Ellos no son como S.H.I.E.L.D. Bobby agrega que esa cosa tomó 6 vidas de su comunidad, así que han perdido más que ellos. Danny afirma que tiene razón y que deben dejar la lucha interna para unir fuerzas. Hawkeye nota a Revelation observándolos desde lejos y pregunta qué hace falta para que baje a hablar con ellos. Cannonball se acerca a Sunspot, mencionando que Doc es un genio de la tecnología y le pide una audiencia con él. Justo en ese momento, Roberto recibe una llamada de Revelation. Luego se gira a los demás y les comunica que Revelation recibirá a Sam y a Danny. Les pide al resto de los X-Vengers que se queden ahí. Shang-Chi pregunta si, ya que van a trabajar juntos, la confianza no debería ser recíproca. Bobby se disculpa, bromeando con que habrá chistes del tiempo en que todos fueron alumnos de Xavier, que se le pasarán por alto. Le recomienda que aproveche el tiempo encargándose de reparar los daños. Shang-Chi, irritado, le pregunta a Vision si está seguro de que el virus no vino de los Kree. Vision responde que no ha detectado actividad que provenga de sus naves. Shang-Chi contesta que eso es suficiente para él, y le da un puñetazo violento a la pila de chatarra, rompiéndola en pedazos. Bobby comenta que Shang-Chi parece tener problemas para controlar su ira, pero Danny alega que sus poderes mutantes lo ayudan a lograrlo. Revelation comenta que podría ofrecerle algo de guía si jura lealtad como su Seraphim. Luego le da la bienvenida a Danny y a Sam. Bobby pregunta si,
Antes de empezar la discusión, pueden tomarse un momento para celebrar esta reunión de los New Mutants. Revelation no le hace caso. Le dice a Sam y a Danny que siempre ha sentido admiración por la labor de su grupo al proteger tanto el mundo mutante como el humano, incluso cuando no son apreciados por ello. Sam contesta que todo ese tiempo con Xavier hizo que se acostumbren a eso. Danny comenta que el mundo fuera de los territorios tiene derecho de pedirles respuestas, ya que están asustados y confundidos. El ex-virus los mata cada día, y no tienen soluciones reales para eso. Al menos, es lo que él les ha dicho. Está fuera de mi control. Está en las manos de la naturaleza. Pero Danny no cree que Maeo, el dios creador en la cultura Cheyenne, querría algo como eso. Revelation le pregunta por qué se pone del lado de sus enemigos, cuando tienen algo que los amenaza a ellos como especie. Danny responde que es porque todos están interconectados. Moonstar usa sus poderes para crear una imagen de Scott, y le explica a Doc que él vivió ambas experiencias, como humano y mutante, que fue transformado por el ex-virus, y que murió por su variante. Luego crea una imagen de Doc antes de convertirse en el heredero de Apocalypse. Agrega que él la conoce lo suficiente como para saber que ella piensa que cada creación es igual de sagrada, y que recuerda cuando él también veía la belleza en el mundo. El Doc que ella conocía podría encontrar una manera de arreglar esto, en vez de mirar de brazos cruzados. Revelation le responde que la tiene en muy alta estima y que aún recuerda su tiempo juntos afectuosamente. Por ese motivo, dejará pasar su teatralidad, pero la amenaza con que no vuelva a intentar hacer eso. Pone su mano sobre la hierba y les dice que la vegetación le ha revelado que esa nueva variante fue un ataque aislado, ejecutado de manera remota. De pronto, la cara de Revelation se transforma a causa de algo que lo toma por sorpresa. Sus ojos se iluminan. Algo ocurre con la vegetación. Por su parte, Hawkeye señala hacia arriba, gritando que el tecnovirus ha vuelto. Shang-Chi agrega que ahora son varios. Natasha toma la iniciativa esta vez y exclama: "Avengers, assemble!". Widow, Vision, Shang-Chi y Hawkeye, de los X-Vengers, y Boom Boom, Rockslide, Thunderbird y Random, de los Seraphims, unen fuerzas, lanzándose al ataque. Hawkeye cree que Danny y Sam podrán arreglárselas por su cuenta, y les pide a los demás que salven a los civiles. Utiliza su arco para columpiarse y rescatar a 2 civiles de ellos, mientras que Shang-Chi abre un agujero en la pared para salvar a otro mutante. Sam y Bobby alejan a Danny y Revelation del peligro. Doc menciona que son grupos de Tech-Narch y que puede oírlos llorando. Su gente y su pueblo están bajo ataque. Danny pregunta quién es el atacante, pero Revelation solo le responde que puede oírlo, que su tarareo se está volviendo más ruidoso. Danny observa que junto a ella comienza a aparecer otro de los Tech-Narcs y lo golpea con su escudo, mientras grita que necesitan moverse. Revelation revela que tal vez haya una forma de detenerlo, y les pide que lo lleven con Vision. Mientras tanto, Natasha se dirige al rescate de una niña. El Tech-Narch se ha apoderado de su madre, quien intenta llevársela con ella. La niña le pide a Natasha que salve a su madre, pero ya es tarde, y le dice que no hay nada que pueda hacer por ella. En eso, la madre explota en pedazos, mientras la niña grita desesperada. Boom Boom aparece delante de ellas. Ha usado sus poderes para abatirla. Natasha le pregunta por qué ha hecho eso, y Tabitha alega que lo lamenta, pero que nada podía salvarla. Volvemos con Revelation. Cerca de ahí, Vision sujeta a un mutante que está siendo afectado por la variante. Le explica que tal vez haya una oportunidad, que tal vez pueda purgar la variante usando su propio tecnovirus. El mutante ve sorprendido cómo la variante es absorbida por Vision, quien confirma que la extracción fue completada, pero que le dejará parte de su Tech-Narch para reparar sus células dañadas. En eso, Revelation aparece y felicita a Vision por su hazaña, pero agrega que ahora debe hacer lo mismo en toda la ciudad. Vision responde que extraerlo de un solo mutante fue una tarea agotadora, y que lo que Revelation le pide es demasiado. Revelation pone sus manos en la cabeza de Vision mientras dice que él lo guiará. Le pide que sea su conducto para hablar con la vegetación. Va a resetear todo el sistema tecnológico de la ciudad con la esperanza de que eso ponga un alto al caos. Danny, junto a los otros, le dice que los protegerán, no importa cuánto tiempo se demoren. Revelation utiliza sus poderes de comunicación y le dice a Vision que les transmita su mensaje, que lo haga llegar a toda la vegetación, que supere todas las obstrucciones, que convenza a los agitados de que se vayan a dormir. Mientras Revelation hace eso, Hawkeye,
Shang-Chi, Boom Boom, Cannonball, Sunspot y Dani Moonstar, cada uno a su manera, eliminan la amenaza Technarch. Vision explica que hay una frecuencia que se está resistiendo y que está recibiendo demasiado. Revelation, sin apartar sus manos de su cabeza, le responde que él también la oye y le ordena que lo sobreescriba. Vision, sufriendo, exclama que es demasiado ruidoso. Toda la ciudad, de pronto, deja de ser afectada por la variante. La amenaza ha sido controlada. Dani les pregunta a Hawkeye, a Water Widow y a Shang-Chi si pueden oírla, pero Bobby le dice que no se esfuerce. No hay energía. Como comentario, por fin se revela el nombre que usa Natasha. Water Widow, la viuda del agua. Sin comentarios. Por su parte, Revelation permanece de pie junto al cuerpo destrozado de Vision. Dani y Sam se dirigen hacia él para socorrerlo, pero Revelation menciona que Vision aniquiló todos los grupos corruptos, utilizando hasta la última célula de su Technarch. Añade que tardará un par de horas para que todo el sistema se resetee a su estado normal. Finalmente, les dice que Vision les hizo un gran favor y que está agradecido. Dani y Sam se agachan junto al cuerpo de Vision, lamentando su pérdida. En eso, el Quinjet aparece en el aire. El resto de los X-Vengers y los Seraphims llega junto a ellos. Natasha pregunta qué se han perdido y si han ganado. Hawkeye nota el cuerpo de Vision y pregunta qué ha ocurrido con él. Dani le pregunta a Revelation si sabía que existía la posibilidad de que Vision muriera. Revelation le contesta que sí, para salvar las vidas de su gente. Añade que ella debería enfocar su ira en los responsables, alegando que ese fue un intento de asesinato, un acto de retaliación de parte de los humanos. Clint le grita que le cuesta confiar en él, a lo que Revelation responde que los tumores Technarch fueron activados de manera remota por una fuente originaria del grupo AIM, Advanced Idea Mechanics, Ideas Mecánicas Avanzadas. Hawkeye contesta que eso no es posible, ya que ellos han estado inoperativos por años, pero Revelation le explica que sus activos fueron absorbidos por el gobierno de los Estados Unidos y que el presidente Sam Wilson debe haber dado la orden. Revelation se dirige a sus Seraphim y les ordena que alerten a los demás, ya que deben prepararse para una retribución. Dani se enfada y le grita que no va a permitir que comience una guerra total. Revelation le advierte que está perdiendo la paciencia de ver cómo ella los defiende constantemente. Dani se calma y le pide que les dé 24 horas para poder llegar al fondo de ese asunto. Le asegura que hablará con el presidente. Añade que él sacrificó a Vision sin advertirles, así que está en deuda con ella. Revelation acepta, pero solo le concede 3 horas. Pero tiene una condición. Sunspot se unirá a ellos para ser sus ojos y sus oídos, y, si llega a ser necesario, sus puños. Y mientras vemos a Revelation retirarse de ahí, se nos cuenta que esta historia culminará. La historia continúa en el espacio aéreo de Colorado. Los X-Vengers se desplazan en su nave, junto con Sunspot y Cannonball, quienes vuelan a un costado. En el interior, Dani Moonstar discute con Hawkeye, quien teme que Bobby derribe el Quinjet. Dani afirma que él no hará eso, ya que es su amigo. Hawkeye intenta hacerla entrar en razón, pero Natasha le recuerda que también fue un Avenger, señalando que eso debería ser suficiente. Hawkeye aclara que eso no se le ha pasado por alto, pero le recuerda que tienen una fecha límite para evitar una posible guerra, y que, si su amo no queda satisfecho con lo que encuentren, Revelation quizá lo envíe en una misión homicida, así que lo tendrá vigilado. Sunspot le pregunta a Clint si 6 brazos son demasiado para su diminuto cerebro. Si quiere chismear, está en el canal equivocado. Clint corta la comunicación, contrariado. Bobby le dice a Sam que lo hacen parecer alguien que trabaja para un dictador despiadado, cuando en realidad solo vigila lo que ocurre dentro de su territorio, y no quiere una guerra. Pero, si existe la más mínima posibilidad de que el presidente Wilson esté relacionado con el intento de asesinato contra Revelation, o que haya alterado el virus X para volverlo letal para los mutantes, entonces deberá detenerlo. Mientras tanto, dentro de la nave, Dani le pregunta a Natasha si todavía no hay señales de vida en Vision, y ella responde que no hay pulso, ni una sola luz parpadeando. Señala que Vision tenía mejor entendimiento de la variante que cualquiera de ellos, y que necesitará un examen más profundo en un laboratorio. De pronto, Clint anuncia que tienen algo acercándose. Se trata del comité de bienvenida del presidente. Unos aviones vuelan hacia el Quinjet, y se escucha la voz de Sam Wilson, preguntándoles qué los trae a Fort Falcon. Hawkeye le responde al presidente Wilson que su administración les dijo que estaría escondido allí, y que lo extrañaron en la recepción conmemorativa de Steve.
Sam responde que tuvo que irse porque recibió información de inteligencia sobre una nueva amenaza viral en los territorios de Revelation, un virus genético letal tanto para humanos como para mutantes. Luego le informa que no puede permitir que aterricen en la base. Los Red Wings escanearon su Quinjet y detectaron una anomalía Technarch a bordo. Dani le contesta que se trata de Vision y le explica que él eliminó la variante del X-Virus en los territorios, agregando que está completamente frito y en cuarentena. Sin embargo, Sam se mantiene firme en su postura. Dani recuerda que perdieron a Scott y a más de 100 personas en Filadelfia, y señala que un examen a los restos de Vision podría contener las respuestas a sus preguntas. Sam ofrece redirigirlos a otro laboratorio, pero ella le comenta sobre el descubrimiento de Revelation, que indica que el virus fue activado por una señal cifrada de AIM, ideas mecánicas avanzadas. Sam argumenta que Doug es un tirano sin credibilidad, pero Dani afirma que el virus tenía como objetivo a Revelation y que ella fue testigo. Sam le pregunta si sospechan de ellos porque usan la vieja tecnología de AIM. Le recuerda que el último presidente llevó a la nación a la ruina al lanzar un ataque como ese que destruyó Washington, y asegura que basó su campaña en no tomar represalias. No repetirá el mismo error para aplastar el progreso logrado. De pronto, un rayo de energía morada atraviesa la nave de los X-Vengers. Todos se preguntan qué los golpeó, aunque la integridad de la nave parece intacta y los sistemas de vuelo continúan activos. Sin embargo, la cápsula donde el cuerpo de Vision fue depositado se ha quebrado, y el virus comienza a salir de ella. Al notarlo, Shang-Chi señala que, sea lo que los golpeó, despertó a la variante del virus. Dani agrega que, esté o no involucrado el presidente Wilson, llevaron el virus directamente hasta él. Shang-Chi destruye la cápsula de un puñetazo, mientras añade que buscarán al culpable luego. Ahora hará lo que mejor sabe hacer, romper cosas. La nave se parte en dos. Los X-Vengers quedan en un lado, mientras que el cuerpo de Vision queda en el otro. Sunspot ordena que lo dejen, ya que no es más que un tostador. Luego, él y Cannonball sostienen la parte delantera de la nave para evitar que se estrelle y logran que realice un aterrizaje de emergencia. Pero la parte trasera se estrella contra la instalación donde se esconde el presidente y los suyos. Hawkeye y los demás salen ilesos. Sunspot les dice que se preparen, ya que aún no ha terminado, y señala a la variante atacando la base de Wilson. Moonstar exclama que espera que el presidente esté a salvo y les pide a los X-Vengers que se reúnan para buscar y rescatar a los sobrevivientes, arengándolos con la clásica frase «Avengers, assemble». Dentro de la base, la variante se esparce y afecta al personal, mientras intenta evacuar. Shang-Chi atraviesa un muro con sus puños para rescatar a un grupo que está a punto de ser afectado. Cannonball se lleva a las personas rescatadas y le informa a Moonstar que no pudo encontrar a Wilson, aunque seguirán buscando. Ella le responde que ocurre lo mismo por su parte, aunque ya llegaron al hangar. Y están viendo muchas bajas, ya que los Homo sapiens no tienen ninguna posibilidad contra ese virus. De pronto, una extraña voz se oye cerca de Hawkeye, Moonstar y Natasha. Se trata de un humano mutado por el virus, que se pregunta qué ha ocurrido. Dani le explica que ha sido infectado por un nuevo X-Virus y agrega que su poder mutante está evolucionando a un ritmo acelerado, por lo que intentará ayudarlo a controlarse. Sin embargo, la criatura pierde el control y libera una enorme cantidad de materia, como brea, en todas direcciones. Dani protege a sus compañeros con su escudo. De pronto, un rayo atraviesa a la criatura por el pecho. El presidente Wilson aparece en escena con su traje de Captain America y se disculpa por llegar tarde, comentando que se demoró en sacudir el polvo de sus viejas alas. Natasha se sorprende de que aún le quede el traje, y Sam le da la razón. Se siente algo apretado alrededor de la cintura. Dani menciona que acaba de matar a su propio soldado, pero Sam señala que ambos saben que, una vez infectado, era una causa perdida. En eso, un par de rayos impactan contra el suelo fuera de la base. Hawkeye comenta que descargas de energía similares derribaron su Quinjet. Agrega que hay algo ahí arriba y quiere saber quién es. Le pregunta a Sam dónde están los sistemas de defensa antiaérea para dispararle al responsable. Mientras tanto, Cannonball sobrevuela la zona y le advierte a Dani que las burbujas del virus se están propagando como un incendio y que las rutas de escape se reducen rápidamente. Moonstar le responde que le diga eso a su escudo, mientras lo utiliza para abrirse paso, asegurándole que se verán afuera. Pero el personal que intentaba rescatar es atrapado por el virus.
sin que Danny pueda hacer nada para evitarlo. Por su parte, Hawkeye sube una escalera y se dirige al sistema antiaéreo, mientras Sam le advierte que ha apostado mucho al dejarlo entrar allí y espera que cada disparo cuente. Hawkeye se monta en el cañón y le dice a Sam que haga lo que tenga que hacer y que le deje a él los disparos. Comienza a buscar a su enemigo y menciona que unos disparos de advertencia deberían sacarlo de su escondite. De pronto, logra acertar un disparo y se sorprende al descubrir de quién se trata. En la pantalla de Hawkeye aparece MODOK, Mental Organism Designed Only for Killing, organismo mental diseñado solo para matar. El villano anuncia que absorbió su poder de fuego para optimizar sus sistemas. Agrega que ya se divirtió interfiriendo en la tensión geopolítica desde lejos, por lo que llegó el momento de que el mago salga de detrás del telón. MODOK añade que todas las armas de EAM han vuelto a estar bajo su control. El cañón antiaéreo deja de funcionar. Incluso las alas de Sam quedan comprometidas, ya que usaban la tecnología de EAM para recargarse. Hawkeye se arroja a tiempo para evitar la infección del virus, mientras MODOK los conmina a todos a que, ahora que han visto el rostro de su destino, se preparen para morir. MODOK persigue a Hawkeye con sus rayos, mientras él intenta escapar. El villano se burla de la muerte de Vision y le agradece por haber reiniciado sus sistemas con su estallido. Como comentario, esto se vio en el primer número de la miniserie. MODOK recuerda que estuvo una década desactivado, pero asegura que ahora continuará su operación. Afirma que se deshará de los gobernantes del mundo y traerá un nuevo amanecer de monstruos mutantes, con él mismo como su dios. Los rayos atraviesan a Hawkeye mientras intenta escapar, y alcanzan a Sunspot cuando trata de salvarlo. Ambos son inmediatamente engullidos por el virus. MODOK se pregunta si sobrevivirán a la evolución, pero luego se corrige. Los mutantes muertos no están incluidos. Sam observa cómo Clint es eliminado, y MODOK anuncia que ahora es su turno. Se pregunta si morirá o mutará, mientras lanza otro rayo desde su frente. Moonstar bloquea el rayo con su escudo y salva al presidente, diciéndole que aún no es tiempo de que se reúna con Steve en el más allá. MODOK exclama que solo están retrasando lo inevitable, ya que todos morirán al final. De pronto, Cannonball se lanza contra él y lo golpea, gritando que eso va por Bobby y Clint. MODOK se estrella y el resto de los X-Vengers se abalanzan sobre él, mismo Marvel Zombies sobre Galactus, comandados por Danny, quien les dice que lo ataquen con todo lo que tienen, mientras piensa: los Avengers están quebrados, hemos perdido demasiado. Nuestro optimismo por un mañana mejor se ha empañado. Todo por lo que podemos luchar es por un futuro que nos aplaste aún menos. Cargamos una pesada carga todos los días. Cubrimos nuestros miedos con fachadas ejemplares solo para seguir adelante. Aún así, avanzamos para inspirar esperanza y recordar al mundo que seguimos siendo los héroes más poderosos de la Tierra, pero hemos alcanzado nuestro límite. Y MODOK nos invitó al momento y lugar equivocados para liberar nuestra rabia interior. Finalmente, aunque MODOK les recuerda que ellos son X-Vengers y que los Avengers no matan, Shang-Chi se arroja sobre él con toda su furia y lo golpea sin contemplaciones. El cuerpo de MODOK queda destruido frente a ellos. Shang-Chi comenta que tuvo que contenerse para no dejarlo hecho polvo. Natasha señala que la salud de la variante del virus está decayendo y que derrotar a MODOK debió ser la clave. Danny, por su parte, enumera a los caídos, envuelta en tristeza, mencionando a Scott, Vision, Clint y Roberto, y se pregunta cómo seguirán adelante sin ellos. Natasha la reconforta y le señala que eso es lo que ellos querrían que hiciera, luchar por lo que ellos también defendían. Ambas coinciden en que sanar les tomará tiempo. Sam las interrumpe y se disculpa por no haberle dado al equipo el apoyo suficiente. Sabe que ellos enfrentaron una batalla cuesta arriba para ganarse los corazones de los escépticos. Él muchas veces sintió que los había dejado solos contra los buitres, por lo que se disculpa. Le dice a Danny que enfrentarán juntos lo que venga y planea darles más Quinjets y respaldo, asegurando que hará todo lo posible para que el equipo siga adelante. Moonstar le responde que aprecia eso, aunque están desmoronándose, ya que el mundo todavía depende de ellos para dar la cara. Finalmente, mientras las cosas se calman, le pregunta si cree que Revelation estaría dispuesto a abrir negociaciones de paz. Y así, mientras Sam llora desconsoladamente por Bobby, pero Natasha ni se conmueve por la muerte de Clint. Se nos cuenta que esta historia termina aquí. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.